Plantillas y técnicas de control social. ¿Qué es una plantilla? A nivel general, una plantilla es un medio que posibilita portar o construir un diseño predefinido. Las plantillas facilitan la reproducción de copias idénticas, aunque también permiten crear algo nuevo cuando solo actúan como un punto de partida o patrón. Ejemplos de plantillas de control social: el sistema de advertencia del color del terror. A partir del 2011, Estados Unidos abandona el sistema de advertencia del color del terror. El mencionado sistema se diseñó en forma de un semáforo, en donde rojo es crítico y verde es no hay problema. En el siguiente esquema se define: rojo, severo, riesgo severo de ataque terrorista; anaranjado, alto riesgo de ataque terrorista; amarillo, elevado riesgo significativo de ataque terrorista; azul, precaución, riesgo generalizado de ataque terrorista; verde, bajo, riesgo bajo de ataque terrorista. Esto definido por el Departamento de Seguridad del Hogar. A partir del 2011, las amenazas terroristas a los Estados Unidos ya no se describirán en tonos de verde, azul, amarillo, naranja y rojo. Continuando con los ejemplos de plantillas de control social: el semáforo COVID-19. El semáforo de riesgo epidemiológico para transitar hacia una nueva normalidad es un sistema de monitoreo para la regulación del uso del espacio público de acuerdo con el riesgo de contagio de COVID-19. Teniendo en cuenta lo anterior y utilizando como ejemplo el esquema del semáforo COVID-19 definido por las autoridades correspondientes del gobierno federal mexicano como un ejemplo más de una plantilla, y en este caso orientada a un control social de facto. Aclarando que el esquema a describir fue establecido el 1 de junio del año 2020, el cual actualmente es inválido, puesto que ha sido actualizado en varias ocasiones a partir de la fecha calendario descrita, y el cual se definió en el siguiente esquema. Este semáforo será estatal y está compuesto por 4 colores: rojo, no salgas si no es estrictamente necesario; naranja, si puedes, quédate en casa; amarillo, hay más actividades, pero con precaución; verde, podemos salir, pero con precaución y prevención. Problema, reacción, solución. Salidas en falso para un modelo agotado. Es la estrategia más antigua del poder para perpetuarse y quizá la más potente. No por conocida deja de serle útil en el corto plazo como esquema de huida hacia adelante. El mecanismo de ingeniería social, sustentado en el aún insuficiente nivel de desarrollo del periodismo libre de investigación, ya ha sido explicado en innumerables ocasiones por gente como Chomsky y otros muchos, pero nunca está de más volver a repasarlo. Se crea un problema, una situación prevista para causar determinada reacción en el público, a fin de que ésta sea el demandante de las medidas que se desean aceptar, y que en otro escenario hubiesen sido masivamente rechazados. Primero, dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana, u organizar atentados, a fin de que el público sea el que pida leyes de seguridad y políticas en perjuicio de la libertad, aunque no siempre con los resultados esperados. Su puesta en escena pudo verse recientemente en Egipto, Inglaterra, en las manifestaciones italianas del 15 de octubre del año 2011, en Marruecos y muchos otros lugares. La infiltración de manifestaciones pacíficas con grupos de hooligans, mercenarios y/o elementos policiales violentos camuflados, como los ocurridos en Barcelona en el mes de junio, también son conocidos. Segundo, generar una crisis de deuda mediante la concesión disparatada de créditos privados y niveles crecientes de paro, mediante fusiones, privatizaciones y quiebras controladas, para hacer aceptar como un mal necesario el retroceso de los derechos laborales y el desmantelamiento de los servicios públicos. Nada como eso para disciplinar a la fuerza laboral, amordazar a los sindicatos y crear nuevas expectativas de acumulación de dividendos en las grandes compañías, mediante la fácil imposición de mayores cotas de explotación a la masa activa de trabajadores. De todos es sabido, además, que las reducciones de personal suelen traducirse por sí mismas en una mejora en la cotización de las acciones de la compañía en bolsa. ¿Qué incentivo entonces puede tener las grandes corporaciones financieras e industriales para hacer descender los alarmantes niveles de paro en Europa,
cuando para ellos todos son ventajas. Tercero, provocar crisis alimentarias mediante la especulación con materias primas, para crear un ambiente social favorable a la introducción de cultivos transgénicos, que servirían a su vez de solución para aumentar la producción mundial de alimentos. Cuarto, desatar alarmas de infecciones pandémicas que posibilitan a las farmacéuticas la venta de fabulosas cantidades de vacunas y medicamentos inservibles, que serán pagados con dineros públicos a gobiernos, incapaces de desmontar la maniobra del marketing criminal, no hacer nada por controlar las causas del cáncer, posibilitando así que el negocio del diagnóstico precoz y las terapias siga creciendo. Quinto, provocar guerras para vender armas, por ejemplo, Afganistán, Irak, Libia, México, África, entre otros. Sexto, dejar que los servicios públicos, educativos o sanitarios pierdan calidad mediante el estrangulamiento de su financiación, para que la gente termine aceptando su desmantelamiento y sustitución por otros aparentemente mejores. Margaret Thatcher implementó esta estrategia en el Reino Unido durante los años 80. Reflexionando sobre la plantilla de problema, reacción, solución. Existen numerosos ejemplos que demuestran este modus operandi una y otra vez. Un periodismo independiente y en muchos casos no profesional, liberado del control del capital, puede revertir esta situación. No cabe duda de que la desinformación es un objetivo estratégico del poder. Con lo que el sistema no cuenta es con un movimiento de resistencia e insumisión que ha encontrado en las redes sociales un buen cauce de distribución de información contrastada y, sobre todo, con el ahogamiento del modelo en sus propias e insalvables contradicciones estructurales. Se definiría como genera el problema, crea el shock y terminarán aceptando su propia sumisión.